largo de este semestre en la materia de estadística, trabajamos cada uno de nosotros con un tema en específico que a nosotros nos llamara la atención y con el cual pudiéramos determinar variables, estadísticas, datos, números, proporciones, grupos, muestras, para así trabajar con los diferentes temas que a lo largo de dicho semestre y de los 3 parciales íbamos a estar trabajando. En mi caso fueron los medios por el cual las personas se enteran de las noticias y se abarcaron en temas como las medidas de tendencia central, distribuciones de frecuencia, donde íbamos tomando tanto nuestras variables cuantitativas como cualitativas. Cada una de ellas se prestaba para ser analizada de diferente manera y con el cual nosotros podamos comprobar, corroborar y conocer más sobre dicho tema. Medidas de dispersión, varianzas, coeficientes de variación, unidades de medición y temas con el cual nosotros podíamos ir conociendo, ir profundizando con nuestros datos y no solo quedarnos con una encuesta que fue realizada para obtener dichos datos, el cual nosotros analizamos qué personas nos podían dar esa información, aplicamos una encuesta, recabamos datos y con esos datos poner en marcha lo que la maestra nos explicaba y dos, lo que esos datos nos querían dar. No solo quedarnos con números, no solo quedarnos con estadísticas, sino qué nos dicen esos números. Interpretar, ir más allá de lo que solo vemos, de distribuciones normales, estadísticas inferencial y todo en base a esos datos que ya previamente teníamos el conocimiento de qué eran y con los conocimientos que la profa nos estaba dando, trabajar. En videos anteriores ya hablamos sobre los temas vistos en el primero y segundo parcial, desde cómo todo inició desde plantear el tema con el cual íbamos a trabajar, aplicar una encuesta y así poco a poco ir con cada uno de los temas de acuerdo a nuestros datos, de acuerdo a nuestras variables. Y a continuación me enfocaré más en los temas vistos durante el tercer parcial y comprobar hipótesis y demás. Comenzamos con las hipótesis para media. Recuperando información dada por el imparcial en una encuesta sobre el tema de las noticias, en donde menciona que la edad promedio de las personas que consumen noticias es de 29.5 años y lo que queríamos probar era si era igual a esa edad o diferente. Y realizando el procedimiento llegamos a la conclusión de que con una confiabilidad del 90% se rechaza esa hipótesis que dice que la edad promedio de las personas que consumen noticias es de 29.5 años. Por lo tanto, se presenta que la edad de las personas es diferente a 29.5 años. El tiempo promedio que las personas se toman al día para enterarse de las noticias, si es menor o igual a 146 minutos o mayor a 146 minutos. Y después de realizar el procedimiento, se llegó a la conclusión que con una confiabilidad del 90% se acepta la hipótesis que dice que las personas se toman al día 146 minutos para enterarse de las noticias. Para la hipótesis de proporción, en la primera se tomó en cuenta una encuesta realizada por el imparcial que dice que al menos el 40% de las personas prefiere enterarse de las noticias en la mañana. Una muestra de 32 personas arrojó que 10 personas prefieren enterarse de las noticias en la mañana. Y queríamos comprobar si era mayor o igual al 40% de las personas que prefieren enterarse de la mañana o era menor a ese 40%. Y con una confiabilidad del 95% se acepta lo que dice el imparcial, que el 40% de las personas prefieren enterarse de las noticias en la mañana. Otra hipótesis de proporción, en una encuesta realizada por el imparcial se menciona que al menos el 51.6% utiliza la televisión para enterarse de las noticias. Una muestra de 32 personas arroja que 3 personas usan la televisión. La hipótesis era comprobar que era mayor o igual a ese 51.6%. Y con una confiabilidad del 95% se rechaza esa hipótesis que menciona que el 51.6% prefiere o utiliza más la televisión para enterarse de las noticias. En la prueba de hipótesis para dos poblaciones, una de media y una de proporción, en la de media tenemos dos grupos de personas, uno de hombres y otro de mujeres, 17 hombres y 15 mujeres, y analizamos si la edad de los hombres es mayor o igual a la edad de las mujeres con una confiabilidad del 95%. Se prueba que la edad de los hombres es mayor o igual a la de las mujeres
Y en la de la proporción, igual, dos grupos de personas, se quiere probar que el grupo 1 consume más noticias en la mañana que el grupo 2. Y con una confiabilidad del 97%, perdón, se prueba que el grupo 1 prefiere consumir noticias en la mañana a diferencia del grupo 2. En las distribuciones de chi cuadrada teníamos como hipótesis nula que la proporción de personas por el medio que se enteran de las noticias es igual de acuerdo al grupo de edad, siendo nuestra hipótesis alternativa la proporción de personas por el medio que se enteran de las noticias es diferente al grupo de edad. Y con una confiabilidad del 99%, se acepta la hipótesis nula que menciona que la proporción de las personas por el medio por el cual se enteran de las noticias es igual de acuerdo al grupo de edad al que pertenecen. El último tema de este tercer parcial fue la prueba de análisis de varianza. Y nuestra hipótesis nula era que la edad de las personas que se enteran de las noticias es a través de los 4 diferentes medios es igual. Y con una confiabilidad del 95% se rechaza dicha hipótesis, la cual menciona que la edad de las personas que se enteran de las noticias a través de los 4 medios distintos es igual. Y estos fueron los temas vistos durante el tercer parcial. Y así termina este semestre de la materia de estadística, donde yo pude conocer más acerca de cómo las personas se enteran de noticias, de datos obtenidos por mí a través de una encuesta, como datos recabados por otras encuestas también y de otros medios importantes. Y si tengo que dar un punto de vista acerca de los temas, de cómo fue este proceso de conocer y comprobar, la verdad sí fue muy interesante cada uno de los temas, en cómo cada variable cualitativa y cuantitativa nos podía dar 1000 maneras de ser interpretadas, 1000 maneras de poder comprobar si era cierto, si no, y no es que una estuviera mal o no, sino simplemente dependía mucho del grupo al que estábamos analizando. Entonces, hasta aquí llegó este trabajo. Me despido, soy Alan Ángel Montero.